¿Cuándo vamos a hacer este cambio? ¿Estás dispuesto a ser parte de algo mayor? Ensancha nuestro corazón y derrámate con tu amor. Vivir la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estuvo el tiempo de adoración? Hermoso, ¿cierto? Es verdad cuando se dice que a veces cuando adoramos al Señor es como que estuviéramos en el cielo con el Señor. Es como si estuviéramos un momento en su presencia, en lo que va a ser estar en la eternidad junto a Él. Y yo creo que hoy día lo vivimos en nuestra adoración, en nuestro cántico, así que eso es increíble y lo que estamos viviendo como iglesia es hermoso, tenemos la casa llena hoy, así que eso nos alegra mucho también. Estamos haciendo la serie Comunidad de Discípulos que se aman, ya hemos estado ya 2 domingos iniciando con esta serie dentro de nuestro enfoque de 2025-2026, Jesús nuestra fuente de transformación, que nos equipa para vivir con propósito y servir con pasión en su reino. Así que respecto a este servir con pasión, vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Así que todos atentos, quiero que pongas atención a la palabra del Señor, que esto va a hacer bien a tu vida, amén. Tomémonos un segundo y oremos al Señor. Padre, el día de hoy, Padre, me acerco a ti para poder, Señor, presentar esta tu palabra. Que esta tu palabra, Señor, sea motivo fresco para las personas, Señor, para que puedan acercarse un paso más a ti y puedan aprender más de ti, Padre. Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, úsame como un vaso en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la palabra hoy es Toma la toalla, ya dentro del contexto que nos dijeron de sírvanse unos a otros. ¿Saben lo que significa una toalla, no? Este dicho que dice, oye, no tirís la toalla. O sea, no sueltes lo que estás haciendo, no te rindas, no te canses. Ahora yo al revés quiero decir, no la tires, toma la toalla. Y vamos a ver un hermoso versos bíblicos en Juan capítulo 13, del verso 1 al 5 y del 14 al 15. Leámoslo juntos. Versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un pequeño paréntesis ahí. El contexto del siguiente es la Santa Cena, ¿ya? O sea, es este lugar, este momento previo a la crucifixión de Jesús y se junta con sus discípulos. Y lo importante acá de este primer versículo, y es lo que está subrayado, es que dice que Jesús amaba a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Leamos junto al verso 2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Vamos al verso 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Verso 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Verso 5, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y luego dice la Biblia que tiene una pequeña interacción ahí con Pedro. Pedro no se deja lavar los pies y Jesús le dice, si no me dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos, ¿ya? Y luego ya llegamos al verso 14, leamos, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Este capítulo, digamos, Juan 13, nos relata este momento extraordinario en que Jesús tiene este último momento con sus discípulos, ¿ya? Y el contexto bíblico e histórico es muy entretenido porque el lavado de los pies era algo que se hacía históricamente en la Palestina del siglo I, ¿ya? Usualmente las personas andaban con sandalias y bueno, no había automóvil, no habían carros, no habían caballos,
tan disponibles, digamos, por lo tanto las personas tenían que recorrer grandes trayectos caminando. Y era muy común ensuciarse justamente los pies, ¿ya? Y lo normal, un gesto de hospitalidad normal, era que si llegaba tu invitado a tu casa, tú pudieras, o alguien de tu casa, lavarle los pies. Usualmente lo hacía la persona de más bajo rango social en tu casa, ¿ya? No era ni siquiera un elemento que tuviera que hacer alguien de la casa, sino que simplemente lo hacían los esclavos, ¿ya? Y más allá, ni siquiera los discípulos se creían que podían lavarle a sus maestros, porque también ellos pensaban que no estaban para eso. Incluso habían gentiles que le otorgaban esa labor. Por lo tanto, de por sí era una labor bastante baja en el estrato social de la Palestina del siglo I. Y el contexto es increíble. Lucas nos dice que Jesús, cuando hace esto, los discípulos en la mesa estaban discutiendo quién va a ser el mayor de nosotros en el reino de los cielos, ¿ya? O sea, ese era el nivel de discusión que había en este contexto en que Jesús lava los pies a sus discípulos. Y más allá, dice la Biblia que Jesús sabía ya que Judas lo iba a traicionar. Por lo tanto, Jesús conocía el corazón de sus discípulos, que estaban totalmente apartados de lo que Él les quería enseñar. Y por otro lado, también sabía que Él iba a ser crucificado y que iba a volver al Padre. Por lo tanto, no era una situación tan fácil, tan favorable a Jesús. Y mientras ellos pensaban en el rango, Jesucristo, como leemos acá en Juan, dice que los ama, sabía que lo iban a traicionar, y sabiendo que Jesús había puesto todas las cosas bajo su dominio. Este versículo no está aquí porque sí, el verso 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Es decir, Jesucristo sabía que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús sabía que Él tenía dominio sobre todas las cosas y también tenía poder para hacer lo que Él quisiera. Aún así, dice la Biblia, ¿qué hace? Verso 4, se levanta de la mesa y se quita el manto. Y el manto significaba esa superioridad, ese rol, ese título que Él administraba como maestro y como Señor. Y toma la toalla, que no es otra cosa que el servicio, y comienza deliberadamente a lavar los pies de sus discípulos. Naturalmente, esto fue contracultural totalmente. Fue algo totalmente revolucionario. ¿Cómo era posible que el maestro lavara los pies de los discípulos? ¿Cómo era posible que Jesucristo, siendo maestro y Señor, tomara una toalla y pudiera lavar los pies de los discípulos? Y aquí, esto no fue un show, esto es un modelo, una manera de operar, un estándar nuevo que plantea Jesús. Es que si tú quieres ser el primero en Dios, tienes que ser el último. Que si tú quieres ser más oído, más amado por Dios, tienes que servir a otros. Que el primero en el reino es el último entre los hombres. Y eso fue totalmente dicotómico para lo que vivía la sociedad en esa época. Por lo tanto, en el reino de Dios, y esto es el mensaje central de esto, no hay nadie tan espiritual que no pueda servir uno u otro. Si Jesucristo lo hizo siendo el Señor de señores y Rey de reyes, ¿qué nos impide a nosotros poder servir a otros? ¿Qué nos impide a nosotros salir un ratito de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, de nuestra problemática y poder fijarnos en quién está al lado y ver su necesidad y ser hospitalario? Ese significado es hermoso. ¿Amén? ¿Cuántos acá llevan más de 10 años en el cristianismo, digamos? Más de 20, así siendo cristiano. Mira, yo me bauticé a los 13 años y en esto más de 10 años, porque tengo como 20 y tantos, no, mentira. Tengo 36, ¿ya? Me bauticé a los 13 y desde ahí el Señor nos llamó a mí y a mi familia con gran fuerza a su evangelio, así que llevo un poquito más de 20 años
sirviendo de una u otra forma en la iglesia. Y he pasado por poquitas iglesias, por 3, diría 2, porque fue como una transición ahí en la primera. Y uno en el cristianismo, en el evangelio, en el quehacer eclesiástico se da cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Y vemos lo que es el servicio, ¿ya? Y a mí de pequeño me llamaba mucho la atención en mi iglesia inicial, la cual amamos mucho, porque no solo mi familia, sino que tíos, abuelos, servían en esa iglesia. Me llamaba mucho la atención la manera del servicio que había en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, pastores súper poderosos, ¿cierto? Y me llamaba la atención también algunas cosas como extrañas. Por ejemplo, yo veía a hermanas, a hermanos que se la pasaban 7, 8 veces a la semana iban a la iglesia. Les digo 8 porque el domingo se podía ir hasta 2, 3 veces a la iglesia, ¿ya? El lunes nosotros hacíamos jóvenes, el martes íbamos a predicar, el miércoles reunión, el jueves también salíamos a predicar, el viernes culto, el sábado jóvenes, el domingo la mañana, después íbamos al hospital, después servíamos, estábamos de las 9 hasta las 9, 10 de la noche, tranquilamente un día domingo. Y en ese contexto yo aprendí mucho a ver qué está pasando acá, porque a veces veo hermanos que son de una forma dentro de la iglesia, pero después salen y son de otra forma. Porque hay hermanos que acá adentro predican muy bonito la palabra del Señor, pero afuera tratan a la gente mal. ¿Por qué acá en la iglesia son tan laboriosos algunos hermanos y afuera son tan ociosos? Por no decir flojos, ¿cierto? ¿Por qué se preocupan tanto de atender al pastor y no se preocupan de su familia? Entonces eso me generaba cierto ruido de pequeño y crecimos naturalmente muchos jóvenes, como cualquiera joven que ha pasado por una iglesia así un poquito más ortodoxa en su estilo, ve que muchos jóvenes se tienden a retirar de esta iglesia, ¿cierto? Empiezan a ver esto, se dan cuenta de esta diferencia, de estos antónimos del servicio y dicen, no, yo no quiero estar acá. ¿Por qué? Porque se iban a carretear, se sentían tremendamente culpables y después no, simplemente decían, me siento tan mal porque acá adentro hay gente tan perfecta que yo no soy parte de esto, ¿ya? Y yo quiero decirte que acá en la iglesia, y ya que vamos a seguir estos puntos, tú quiero que sepas que la iglesia está compuesta por personas tan imperfectas como tú y yo, ¿ya? Liderada por personas tan imperfectas como tú y yo. Por lo tanto, si tu foco está en las personas, inevitablemente tú vas a caer, te va a doler. Pero si tu ojo está puesto, como dice en el libro de Hebreos, en el autor y consumador de la fe, estas cosas, cualquier dolor, si tu pastor se equivoca, si tu líder no te llamó, si el hermano no te saludó, no te debería doler, porque tus ojos están puestos en Jesús. Amén. Entonces, si hay una razón por la que venimos a la iglesia, es una sola: poder servir a nuestro Señor. Y Él va a poner todo en orden. Amén. Pero ¿qué es servicio? Volvamos al concepto. ¿Qué es servicio? ¿De dónde viene la palabra servicio? Y la palabra servicio en el hebreo viene del término, lo hemos hablado acá, de la palabra hebrea abodá, que ahí escrito en hebreo, no sé cómo se pronuncia, quizá alguien acá me pueda ayudar. Pero la palabra abodá, que es el concepto que se transcribe, la raíz etimológica de la palabra servicio, significa 3 cosas en el Antiguo Testamento. Significa trabajo, servicio y adoración. Es decir, la palabra se usa indistintamente cuando hablamos, por ejemplo, en Génesis, cuando Dios le dice a Adán que ladre la tierra, que la trabaje. Básicamente lo que te está diciendo, oye, Dios nos manda a trabajar. Está usando la palabra abodá. Pero también cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, también se está usando el concepto y la misma palabra, abodá. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y también
En la adoración, Pablo, cuando dice que este es nuestro culto racional, también está usando el concepto ya en el griego, también de abodá. Por lo tanto, con esto lo único que quiero decir, que si tú trabajas bien al Señor en tus labores, tú también lo estás sirviendo. Si tú encomiendas tu trabajo al Señor, el Señor, eso también es adoración. Si tú bendices a tu familia, si tú trabajas por tu familia, si tú honras a tu esposa, si tú respetas a tu esposo, si tu hijo honras a tus padres, eso también es servicio a Dios, eso también es abodá. Por lo tanto, no existe para Dios la diferencia entre lo secular y lo espiritual. ¿Amén? No existe para Dios la diferencia entre que mañana lunes soy uno y el domingo soy otro. Lo que aprendimos muchos que crecimos en las iglesias es que esto lo humanizamos y empezamos a separar los mundos, ¿cierto? Hay un concepto muy bonito que dice que si Dios te dijera que todas las habitaciones de tu corazón las echara abajo, ¿serían la misma una habitación con la otra? Y esto lo hablé una vez que el concepto persona viene del máscara, del griego, que significa justamente una personalidad que agarramos dependiendo de la situación. Los seres humanos somos buenos para, dependiendo de la situación, tener un cierto comportamiento. Pero Dios nos dice que Él es Dios 24/7 de nuestras vidas. Por lo tanto, como tú seas en tu trabajo, como tú seas en tu casa, como tú seas en la iglesia, eso también es servicio a Dios y también es adoración. Amén. Por lo tanto, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, ¿ya? Así que si el Señor te dio un trabajo que hoy día no te gusta, no lo maldigas, no lo critiques. Bendícelo, ponlo en las manos del Señor y hazlo con excelencia. Amén. Si el Señor te dio una casa, te dio una esposa, te dio hijos, bendícelos. El Señor te los dio y el Señor va a bendecir eso, y eso también es abodá, también es servicio para Dios. Por lo tanto, aplica para la iglesia, para tu trabajo, para tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Donde quiera que tú estés, en la ocupación que tú te desarrolles, abodá, servicio, es exactamente lo mismo. Adoración no es otra cosa que poner nuestras vidas en función de Cristo, poner nuestro corazón para Él. Eso es adoración. Por lo tanto, si tú vas a trabajar mañana en el nombre de Jesús, tú le estás diciendo al enemigo, este trabajo el Señor me lo dio, lo voy a bendecir, voy a hacerlo lo mejor posible. Porque como dice Colosenses 3, esto es para Dios y no para los hombres. Amén. Y vamos a hablar un poquito de eso. Así que bueno, ¿cómo servir siguiendo el ejemplo de Jesús? En Juan 13, ¿cierto? Estamos asociándolo a Juan 13 y acá hay 3 puntos clave. Por lo demás, hermano, 2 cosas. Una, la primera, de aquí en adelante, cuando hablemos de servicio, no solo quiero que lo enfoques en la iglesia, ¿ya? Quiero que también veas tu trabajo y tu familia. Y lo segundo, como les dije, la iglesia no es perfecta, ¿ya? Así que si usted se ha sentido, se siente tocado, es normal. Es la palabra del Señor que está reflejándonos en nuestras vidas, ¿ok? Así que no se duela. 1, servicio desde la identidad, no el ego. Número 1, servicio desde la identidad, no desde el ego. En Juan 13:3 Jesús nos dijo, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Jesús sirve porque sabe quién es. Amén. No sirve para demostrar. No sirvió para ganarse la aprobación de sus discípulos. Jesús no lavó los pies de sus discípulos para que sus discípulos le dijeran, ¡ay, Señor, qué increíble eres! Sino que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Él tenía claro quién era. Y ahí sirve. ¿Y cuál es el problema esto que llamamos ego o la búsqueda de la aprobación de las personas? ¿Ya? Muchas veces buscamos el servicio, por ejemplo, todos hemos visto esto muy chileno, Espinita en la pega, ¿cierto? Que hace las cosas frente al jefe, ¿cierto? Para buscar esta aprobación, para que el jefe vea que trabaja.
a veces también hemos actuado de esa forma, ¿cierto? Trabajamos, mandamos el correo ahí a las 7:30, así como para que parezca que estuve trabajando hasta esa hora, lo dejamos programado, ¿cierto? Otros tips, si tu jefe viene, que te ve así, y están haciendo cualquier cosa ahí en el Excel, ¿cierto? Etcétera. Porque el ser humano, por definición, busca muchas veces la aprobación, ¿ya? Y hay muchas personas que han usado la plataforma de la iglesia para buscar su plataforma social. Dado que afuera, en su trabajo, no han logrado muchas cosas, a veces buscan también la plataforma de la iglesia para posicionarse socialmente. O al revés, hay personas que en su trabajo ven su identidad. Y cuando quedan desempleados se dan cuenta de que, wow, les duele mucho, ¿cierto? Pero si yo era jefe, yo era gerente, me trataban como gerente, me miraban como gerente. Yo era dueño de una gran empresa, tenía muchos empleados a cargo. Y de pronto, de un día para otro, estas cosas se van y las personas quedan sin sustento, sin base. Yo lo que te quiero decir, hermano, es que tu identidad no está basada en lo que este mundo dice respecto a ti. Amén. Tu identidad no son tus logros. Tu identidad no es lo que dijo tu padre o tu madre sobre ti. Tu identidad es ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Somos hijos del más soberano que hay. Por lo tanto, es imposible que soñemos en poco. Si mi Padre es dueño del universo, ¿por qué no podemos ir por cosas grandes en el nombre de Jesús? Amén. Pero tenemos que despertarnos con esas ganas. Mañana lunes voy en el nombre de Jesús, voy a conquistar, voy a ganar, porque lo que puso el Señor en mis pies también puede ser mío, pero no para mí, no para satisfacer mi ego, sino para que otros a través de mí sean bendecidos. Esa es la mentalidad. Jesús sabía quién era, por eso podía servir. Y Jesús te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Leamos lo que dice Pablo en las cartas apostólicas, en Gálatas 1:10. Pablo ahí venía medio pegándole a la iglesia un poquito, retándola, y les dice, bueno, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Lo que menos le interesó a Jesús, lo que menos le interesó a Pablo, fue buscar la aprobación del hombre. Porque el hombre ve lo que sus ojos ven, mientras Dios ve lo que hay en el corazón de las personas. ¿Qué hay detrás de ese servicio, de ese trabajo, de esas palabras? El Señor ve eso, ve lo que hay en su corazón, y no lo que los ojos ven, porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos. Uy, parece trabajador, uy, parece que está haciendo muchas cosas. Eso no importa, hermano. Colosenses 3, Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Otra versión 60, no para los hombres. Por lo tanto, si tú vas a trabajar, hazlo como para Dios. No trabajes por un salario, hazlo porque soy bendecido, hijo de Dios. Lo hago para ti, Señor. Aunque sea poco, hermano, ponlo en las manos del Señor y Dios lo va a bendecir, va a ser motivo de bendición. El ego muchas veces dice que si no me nombran me duele, que soy muy grande para esto, que yo ya pasé esta etapa. Mientras que tener identidad, uno puede decir, puedo servir aunque nadie me vea, en secreto, porque sé que mi Padre me ve. Por lo tanto, a mí me encanta porque acá en la iglesia ustedes ven un domingo, pero no saben la cantidad de cosas que pasan detrás. La cantidad de organización, de detalles, de coordinaciones que existen entre los hermanos, desde las finanzas, desde la administración, ayer, en la bienvenida de las personas. Son un montón de horas, un montón de servicios de amor que hay acá detrás. Hay un montón de oraciones que usted no está viendo, pero que están sosteniendo su vida espiritual en esta iglesia. Entonces nosotros, y si tú estás orando por esta iglesia y ves que nadie lo está viendo, no te preocupes, el Señor lo está viendo. Él es tu galardonador.
Él es tu galardonador. Por lo tanto, da lo mismo si alguien está viendo tu servicio. Lo importante es que lo hagas para Dios. Amén. Vamos al número 2. ¿Cómo servir como Jesús? Servicio desde el amor, no desde la rutina, no desde el compromiso. En Juan 13:1, como leímos, Jesús dice, la palabra nos habla que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo, antes de lavar los pies, amaba. Por lo tanto, el amor y el corazón va antes de la acción. Y muchas veces tenemos un problema de rutina. Tomamos una labor, empezamos bien, empezamos amando al Señor y al poco tiempo nos empieza a agotar, a cansar, ¿ya? Este tiempo puede ser distinto. Hay personas que puede pasar a los 3 años, otros a los 2 meses, pero empieza a agotar, porque si tú en tu servir a Dios dejas de mirarlo a Él, dejas de amar a las personas, inevitablemente esta carga se va a empezar a volver pesada y te va a pesar y te va a molestar, porque tú cuando descuidas a Dios de tu servicio, las cosas se vuelven difíciles. El Señor nos dice que su yugo, su peso es fácil, es ligera su carga. Por lo tanto, el cansancio excesivo cuando tú sirves a Dios no viene de Dios. Amén. Viene desde que yo he dejado de amar, he dejado de servir en base al amor. Leamos algunos textos también. Gálatas 5, Pablo les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Eso es súper importante porque el pueblo de Israel, cuando es liberado de Egipto, servían a un faraón. Y se ocupa el concepto también abodá, servían a un faraón, pero cambia el Señor y empiezan a servir a Dios, ¿ya? Por lo tanto, la libertad y el servicio van súper ligados y juntos, ¿ya? Dios nos llamó a ser libres y desde esa libertad Pablo habla, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Es decir, piensen en lo que estamos haciendo. Más bien sírvanse a unos con otros con amor. En efecto, toda la ley, o sea, no tienes que ir a una escuela de una teología, un doctorado en teología, no es necesario, hermano. Lea el verso 14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple y tan profundo como eso. Por eso es hermoso el Evangelio, por eso yo siempre me gustó ver a hermanitas que se levantaban todos los días. Hay un montón de cultos que uno ni siquiera ve que hay en el campo, hermanas que están orando, que están sirviendo al Señor y que no están en YouTube, que no están en Spotify y que están ahí sirviendo al Señor y que entienden esto tan bien, tan fácil entenderlo, pero tan complicado vivirlo. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. ¿Y qué te está diciendo con eso? Sal de ti mismo. Vivimos en una sociedad que todo el rato está preocupada de la autoconciencia, del autocuidado, del autoprotegernos, del tener cuidado conmigo mismo, de que no me pasen los límites. Pero si todo el rato tú estás mirando a ti mismo, inevitablemente tú vas a caer, porque no estás preocupado en Dios. Si tu relación con Dios es buena, tú vas a ver y vas a tener la sensibilidad de ver la necesidad de tu hermano que está al lado. Y nuestra oración es que despierten esos ojos sensibles a la voluntad del Señor. Amén. En 1 Corintios 13, José María también lo leía la semana pasada, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo, o sea, ya lo doy todo, pero no tengo amor, nada gano con eso. Corintios nos dice, ¿cierto, Pablo, en Corintios, que somos como un címbalo resonante, o sea, algo que no tiene mucho sentido, que no tiene una nota, que no tiene mucho sabor. Si tú sirves, estás ocupado, estoy haciendo cosas, tengo 7 cosas a cargo, y no tienes amor, de nada vale. Por lo tanto, hermanos, si tú vas a hacer algo para el Señor, aunque sea uno, aunque sea poquito,
hazlo con amor, hazlo como para Dios y vas a ver que eso Dios lo va a bendecir. Pero si te dedicas a gastar tu vida en cosas que al Señor no le vienen ni le van, porque no lo estás haciendo con amor, eso no va a traer bendición para tu vida. Amén. Por lo tanto, cuando el amor se apaga, el servicio se vuelve religión. Cuando el amor se apaga, el servicio se vuelve religión. Empezamos a hacer las cosas por rituales, porque así las aprendimos. ¿Por qué te arrodillas así? Porque así me enseñaron. ¿Por qué oras así? Porque así me enseñaron. Y al final del día terminamos haciendo las cosas porque nos enseñaron así y no porque vienen desde el amor. Por lo tanto, debemos preguntarnos día a día, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto en la mañana y voy a trabajar? ¿Qué es lo que está moviendo esa energía? ¿Será el ego de lograr profesional? ¿El exitismo de comprar cosas? La idea es que nos mueva, Señor, este agradecimiento. Señor, tú me diste este trabajo, allá vamos, amén. Y vamos por el punto 3. Servicio desde la humildad y no el orgullo. Servicio desde la humildad y no el orgullo. Juan 13:14, lo que leíamos, pues si yo, el Señor y Maestro. Jesús le dice a sus discípulos, pues si yo, el Señor y Maestro, les dice, yo, estos son mis títulos, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Él nos deja este ejemplo máximo. Jesús enfatiza sus títulos para que se note el contraste. El más alto hizo lo más bajo. Amén. ¿Y qué dice el orgullo? El orgullo dice, Rodrigo, anda a buscar esto. Eso no es para mí. Yo ya pasé esa etapa. Eso es para los jóvenes. Yo ya estoy como para predicar, ¿no? ¿Han escuchado eso? Yo ya estoy como para predicar. Ya no estoy como para limpiar el baño. No, eso no es para mí. ¿Ya? Eso no viene de Dios, hermano. ¿Ya? Eso no viene de Dios. El orgullo también impide recibir. Pedro, cuando Jesús le quiere lavar los pies, Pedro le dice a Jesús, Señor, por ningún motivo voy a dejar que tú me laves los pies. Y pasa que a veces nosotros vivimos en una sociedad también que nos dice que nosotros somos dueños y controladores de nuestro tiempo y de nuestra vida. Por lo tanto, no necesitamos ayuda. Y a veces aquí pueden haber personas que no se dejan ayudar. Oye, ¿cómo estáis? Bien. Corto, rasante. ¿Pero cómo has estado? Bien. Corto, rasante. ¿Tu corazón cómo está? Yo tengo una amiga que nos dice, ¿cómo está su corazón? Ahí como la pregunta es súper profunda. Yo, bien, ya como a la quinta ya me empieza a sacar algo. Muchas personas son como yo también, ¿cierto? Nos cerramos, tendemos luchamos contra este exceso de control, de esta autonomía máxima que tenemos, ¿cierto? Y el Señor nos dice, déjate amar por tu hermano. Deja, hermano, de llevar esa carga que estás llevando hace tiempo. Tú también te puedes cansar. Tú también te puedes agotar. Tú también, hombre, dueño de casa, puedes tener debilidad. También puedes llorar. También te puede pasar que tienes ganas de tirar la toalla, de mandarlo todo a la vez, de mandarse a cambiar, como decían antes, echarse al pollo. Me voy a echar al pollo. Mi papá decía eso. Mis traumas, mis chistes. Me voy a echar al pollo, así. Pero claro, porque ahora, antes no existían redes sociales, así que se iban para Argentina y desaparecían para toda la vida. Pero hoy en día no se puede. Entonces muchas personas viven muy atareadas, complicadas, presionadas. Muchos hombres de casa viven atareados, complicados. Por lo tanto, el orgullo le impide recibir ayuda, le impide abrirse a otras personas. En cambio, la humildad se trata de que yo hago lo que nadie ve. No necesito un título para servir. No necesitas estar a cargo para levantar un papel en tu iglesia o en tu casa. No necesitas tener ese rol. Y en tu trabajo también, tú también puedes prestarle la mano al que está al lado. Pero si a mí no me pagan por eso, ¿y qué importa?
hazlo. Ayuda al que está al lado, vas a ver cómo el Señor empieza a bendecirte. Tú no sabes lo que está pasando. Nosotros no somos conscientes del impacto que tiene el servicio de nosotros para la vida de las personas. Ojalá el Señor algún día nos dé la oportunidad de ver cuando tú llamaste a esa persona y el impacto que generaste en su vida. Ojalá el Señor nos enseñara a ver cuando tú oraste por esa persona lo que impactaste y lo que generó. A veces no tenemos esa respuesta y por eso es tan bonita la fe, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la convicción de que si oro por ese hermano, de que si lo amo, de que si ayudo a mi compañero de trabajo, yo tengo la convicción de que Dios va a hacer algo. Amén. Leamos Filipenses 2. Pablo también hablándole a la iglesia: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Es hermoso este pasaje, el pastor lo lee de vez en cuando, ¿cierto? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Consideren a los demás entonces superiores a ustedes mismos. Ya partiendo por eso, ponte abajo. Consideren los intereses de los demás, no solo su propio interés. ¿Qué gano yo con esto? La sociedad nos dice: ¿y cómo vamos ahí? ¿Qué gano yo? A ver cómo es el win-win. El 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Y este versículo es hermoso porque dice: Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó cosa igual a aferrarse, sino que se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era el sentir de Jesucristo? Que Él, siendo Señor, Maestro, Rey de Reyes, deja su manto, toma la toalla y empieza a servir a los demás. Y esa debe ser la actitud que tú y yo tenemos que tener como cristianos. Amén. Leamos Mateo. Jesús diciéndole a sus discípulos, les cuenta previamente: ustedes saben que los jefes, los superiores tratan mal a sus subordinados, les dice al inicio. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces, hermano, para ir cerrando, en simple, y este dicho me encanta: si tú eres demasiado grande para hacer cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para las cosas grandes de Dios. Lo repito: si tú eres demasiado grande para las cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para las cosas grandes de Dios. ¿Quieres abrir las compuertas de bendiciones de Dios para tu vida? Sal de ti mismo, empieza a servir al de al lado, al de atrás, a tu jefe, pero también a la persona que tienes a cargo, a tu compañero de trabajo, a tu esposa, a tu hijo. Sirve acá en la iglesia, date el tiempo y vas a empezar a ver cómo tu vida empieza a transformarse. Tú hace rato llevas carga y yo cuando oraba este mensaje en la mañana el Señor me ponía eso, de que hay personas que acá están cargadas, llevan tiempo cansados. Bueno, estamos en una época que uno ya empieza a sentir el año, ¿cierto? Empezamos a mirar hacia atrás, ¡ay, cuántas cosas han pasado! Y el Señor me dice que ese cansancio Él no te lo puso encima. Dios no te puso encima de esa carga. Esa carga te la pusiste tú mismo. Al no servir con amor, al no servir con humildad y sobre todo al no servir con identidad en Cristo. Porque yo no busco, como Pablo dice, la aprobación de las personas, de los hombres, del qué dirán, sino que me preocupo de: Señor, tú estás viendo todas las cosas. Y esa oración en privado Dios la va a compensar en público. Pero si tu mente parte buscando lo público, no va a llegar nunca. Y solo para cerrar, hermano, yo hace unos años tuve la linda oportunidad, hace unos más de 15 años, ya partimos jóvenes ahí en la iglesia. Cuando tenía como 20 partimos, me tocó cofundar una hermosa iglesia,
una iglesia bien relevante hoy en día. Y éramos un grupo de jóvenes con un sueño de justamente estos vicios que veíamos en la iglesia común, decir, oye, hagamos algo distinto, pero no por nosotros, sino porque veíamos a muchos compañeros, amigos que se iban de la iglesia porque veían estas diferencias, ¿cierto?, que les comenté al inicio. Entonces, hicimos una hermosa iglesia, muy relevante en Santiago, y empezó a pasar con el tiempo que yo me empecé a quedar a cargo de cosas, ¿cierto? Lo clásico, me quedé a cargo del equipo de bienvenida, de acá, de allá, tenía como 5 o 6 cosas a cargo. Entre paréntesis, solo cuando eres joven tienes tanto hermoso tiempo para servir en la iglesia, no pierdas tu juventud. No pierdas tu juventud. Joven, si sirve en la iglesia, date el tiempo, la va a pasar bien, va a descubrir nuevas cosas, va a ser enriquecido en Dios, va a ser bendecido. Dale este tiempo, que nadie tenga menos tu juventud, que nadie subestime tu juventud. Nosotros cuando chicos partimos chicos y fue hermoso porque el Señor nos enseñó a madurar espiritualmente y llegar a un punto de madurez espiritual que yo siento que estamos más afirmados, pero día a día tenemos que trabajar esto. Y con los años de este servicio me empecé a cansar también, pues. También me empezó a pasar que estaba chato. Ya los hermanos me molestaban, ya me molestaba cualquier imperfección, me volvía loco, ¿ya? Chuta, que se equivocaron en la letra. Ah, pero ¿cómo? Oye, no pasaron la letra. Oh, pero si lo hemos ensayado, lo hemos practicado. Oye, pero nos pasamos en el tiempo o no lo hicimos con la excelencia. Empezamos como iglesia a buscar una excelencia desmedida, ¿ya? El domingo era un set perfecto, ¿ya? La palabra duraba 25 minutos contados. No tenías que ir más de 1 hora a la iglesia. Y con el tiempo también yo empecé a servir y en nuestra iglesia entraban 10 cada domingo y salían 10 todos los domingos. Tenía una rotación magnífica. Y con el tiempo yo me fui dando cuenta de que, claro, por buscar excelencia también dejamos de lado a Dios. Por buscar perfección también dejamos de lado a Dios. ¿Y qué es dejar de lado a Dios? Es dejar de lado quiénes somos en Cristo, su amor y la humildad en el servicio. Es entender que nada depende de ti, que no somos imprescindibles en la iglesia, que si tú mañana no estás, las piedras van a hablar, porque esto ya lo hizo el Señor, esta es la obra de Cristo, no es tu obra. No cargues más de la cuenta. Esto no nos pertenece, nosotros somos privilegiados de servir a Cristo, somos honrados de servirlo. En este pequeño pasar que tenemos en esta tierra y que podamos impactar vidas es el más grande privilegio que tenemos como cristianos. No hay nada que valga más que tener un impacto en la eternidad, ¿amén? Y a muchos nos hemos visto envueltos en este tema, de que nos hemos cansado con el tiempo, hemos perdido nuestra identidad, hemos buscado una aprobación innecesaria por quienes nos rodean, hemos perdido la identidad en Cristo, hemos también subido el ego nuestro y empezamos a decir, no sirvo para esto, ya no estoy, ya pasé esta etapa, yo ya no mando reportes en mi pega porque eso es para los analistas, yo ya soy jefe, etcétera. Empezamos a decirnos a nosotros mismos, yo ya pasé, yo ya estoy mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y de a poquito empezamos a entrar orgullo, ese orgullo de Pedro, que no le permitía a Jesús que lo limpiara. Y empezamos a tomar control sobre nuestras vidas. Y así pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. Y los años pasan rápido, hermano. Nunca pensé que iba a decir, ya llevo 20 años en el cristianismo. ¿Cierto? Cuando uno dice, ayer yo tenía 15, ayer. Pónganse en pie, por favor. Y el llamado hoy día va a ser a 2 tipos de personas. A los que ya han comenzado esta hermosa ruta de servir, que si lo estás haciendo en tu trabajo, tú estás yendo más allá, esta segunda milla que Jesús nos invita a recorrer junto a Él.
si tú estás haciendo más cosas de las que te pide tu jefe, pero no por él, no por buscar más estatus, porque la justicia del hombre siempre es injusta. La justicia del hombre siempre es injusta. Usted no va a ser necesariamente lograr lo que usted espera si espera que las personas vean lo que usted hace. Va a ver que pasan personas que van a ser jefes antes que tú, y ahí tú te vas a empezar a achacar. Y el Señor lo que te dice es que no te achaques, es que tu trabajo es abodá, es adoración para Jesús. Que tu familia es abodá, es servicio para el Señor. Y que tu trabajo en la iglesia también es adoración. Y que no importa si haces poquito o mucho, lo importante es que lo hagas de corazón, como para Dios y no para los hombres. Y si tú estás cansado de batallar solo, si tú estás cansado de llevar a cuesta en tu hombro problemas, dificultades, si te has cansado de recorrer este camino que no va a ser fácil, pero es hermoso, con sentido, con propósito, algo que carece la sociedad. La sociedad se levanta todos los días. Pregúntenle a las personas en su trabajo, en su universidad, ¿qué es lo que te mueve? Y usualmente la respuesta es, no sé. Estoy haciendo lo que mis papás me dijeron, estoy estudiando lo que me dijeron que estudiara. ¿Por qué trabajas aquí? Porque es la mejor opción que tengo nomás. Vivimos una vida de personas conformes. ¿Por qué estás aquí? Porque me invitaron, porque, no sé, todos lo viven así como tan obvio, tan desde lo que se dio. Y el cristiano está llamado a ser contracultura. A que cuando los demás dicen, a mí no me pagan por esto, tú vas igual lo haces. Yo me quedo, yo lo hago. A que mañana tú puedas tomar ese teléfono y puedas llamar a esa persona que hace tiempo no llamas. Y dile, ¿por qué me llamáis? ¿Qué querís? ¿Qué querís? Te quiero decir que te amo nomás, que cuentas conmigo. Y tú vas a ver cómo el Señor va a empezar a impactar. Y a través de ti el Señor va a empezar a canalizar bendiciones. Y va a llegar el momento en que algún día, si Dios quiere, llegamos al cielo y el Señor te va a decir, ¿viste que valía la pena? Cada segundo, cada ocasión que tuviste de amor, valió la pena, tuvo un impacto. Es como si tiráramos una roca en el agua, no sabemos hasta dónde llega esa onda expansiva de bendición, esa onda expansiva de amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer por amor a Cristo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro galardonador, de Él viene la justicia. No busques la justicia en las personas, no lo busques en un sistema político, búscalo en Cristo y vas a ser recompensado. Y el Señor es tan justo, hermano, tan justo que va a llegar ese galardón, esa recompensa, esa respuesta, va a llegar y el Señor te la va a mostrar explícitamente. Y te va a decir, aquí está, tú me pediste esto, yo te contesté. Tú me lo pediste, yo te contesté. Van a pasar años, quizás décadas, pero el Señor va a llegar con la respuesta y te va a mostrar que todo valió la pena, que el servicio a Cristo vale la pena, cada segundo, cada minuto vale la pena, el amor a Dios vale la pena, amén. Vale la pena seguir a Cristo, amén. ¿Cuántos lo quieren seguir? ¿Cuántos se motivan a seguirlo? Entienden que el mismo Dios lavó nuestros pies, te sigue lavando día a día los pies, de tu camino cansado, angustiado, de la suciedad de tus pies, de ese caminar. El Señor sigue lavándote los pies, sigue tomando la toalla y te sigue diciendo, tú eres mi hijito, deja de cargar tantas cosas. ¿Por qué te enmeras en buscar cosas que yo no te he dado? Yo solo te pido una cosa, ámame a mí, ama a tu hermano, nada más. Hazlo con amor y vas a ver que todo tiene sentido y propósito, amén. Pongámoslo en práctica, busca un hermano al lado tuyo, si no lo conoces mejor aún, y si un hermano se acerca a ti, recíbelo,
Déjate limpiar los pies, déjate limpiar los pies. Si necesitas oración o ayuda espiritual, escríbenos a nuestra página de Instagram, Iglesia Casavina_Chillán.